Cada año, los que tenemos árboles frutales pasamos por un periodo crítico. Es ese momento exacto, justo antes de que comience la temporada, cuando miras las ramas aún latentes y te haces la misma vieja pregunta. ¿Qué falta este año? ¿Qué debo comprar? ¿Qué debo añadir? Terminas en la ferretería o navegando por Internet en busca de fertilizantes que cuestan más cada vez y que, el año pasado, no dieron los resultados que prometieron. Pero, ¿y si el problema nunca fue lo que estabas comprando? ¿Y si el problema fuera que nadie te dijo nunca lo que realmente necesita tu suelo? Porque explicártelo significaría que dejarías de comprar algo nuevo cada temporada. Lo que voy a mostrarte hoy cuesta menos de lo que gastas en un fertilizante de una sola temporada. Funciona durante meses, y los agricultores que lo utilizaban sistemáticamente antes de que la industria química reescribiera las reglas del juego, cosechaban con una consistencia que muchos jardineros hoy en día no pueden alcanzar ni siquiera con los productos más caros del mercado. No es un secreto sobrenatural. Es química básica, biología del suelo y un calendario de aplicación que casi nadie respeta, porque nadie se lo explica. Antes de continuar, necesito decirte algo directamente. Todo lo que estás a punto de escuchar se basa en hechos verificables, registros históricos reales y prácticas agrícolas documentadas. Este video es contenido educativo y de entretenimiento construido a partir de interpretaciones de buenas prácticas y técnicas dentro de la ley, orientado hacia la agricultura y el autoabastecimiento. El objetivo es guiarte bien, no reemplazar el consejo de un técnico agrícola cuando lo necesites. Dicho esto, lo que sigue es completamente aplicable, práctico y al alcance de cualquiera que tenga un patio trasero, un huerto o un par de árboles en el jardín. Si esto ya ha despertado algo en tu mente, dale un like a este video. No lo pido por protocolo. Lo pido porque lo que estamos construyendo aquí, video a video, es un mapa de conocimiento práctico que el sistema nunca tuvo ningún interés en enseñarte. Tu like es la señal de que vale la pena seguir construyéndolo. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que sigue en los próximos videos conecta directamente con lo que vas a aprender hoy. Soy Juárez, tengo 56 años y he pasado la mayor parte de mi vida con las manos en la tierra. No soy un agrónomo de escritorio. Soy alguien que aprendió mirando, cometiendo errores y prestando atención a personas que sabían mucho más que cualquier registro manual. He perdido cosechas por ignorancia. He gastado dinero en productos que prometían todo y entregaban poco. Y precisamente por eso, cuando algo realmente funciona, cuando los resultados son visibles y medibles, no puedo guardármelo para mí. Hoy vamos a hablar de la harina de huesos, un polvo de color blanco amarillento, casi inodoro cuando está seco, que se obtiene de la molienda de huesos de animales sometidos a cocción a alta temperatura, un proceso que también los esteriliza por completo. Suena simple, suena antiguo, y eso es exactamente lo que lo hace tan poderoso, porque lo que sobrevive a siglos de uso no lo hace por accidente. Antes de entrar en el tutorial, aquí está la advertencia completa que siempre se da aquí. La harina de huesos es segura para la manipulación normal de adultos. Al aplicarla, use guantes y evite inhalar el polvo en espacios muy cerrados, como lo haría con cualquier enmienda orgánica en polvo. Una vez incorporada al suelo y regada, no representa ningún riesgo. Sin embargo, si tiene perros u otras mascotas, manténgalos alejados de las áreas recién tratadas durante al menos 48 horas. El olor a animal los atrae y en grandes cantidades puede causarles molestias digestivas. Eso no lo hace peligroso, solo significa que debe aplicarse con criterio, como cualquier herramienta real. Los registros del uso agrícola de la harina de huesos en Europa se remontan al siglo XIX. Antes de que los complejos industriales del siglo XX
comenzaran a fabricar fertilizantes sintéticos a gran escala, los agricultores ingleses, escoceses e irlandeses aplicaban este polvo sistemáticamente a sus campos, no porque un folleto de marketing se lo dijera, sino porque veían los resultados con sus propios ojos temporada tras temporada. Cuando la primera planta industrial de síntesis de amoníaco comenzó en Alemania en 1913 y el modelo de fertilizante de venta recurrente comenzó a dominar el mercado, estas prácticas no desaparecieron porque dejaron de funcionar. Desaparecieron porque un método que funciona para siempre no genera clientes que regresen cada año. Eso es lo que muestran los registros, y eso es exactamente lo que estamos recuperando hoy. ¿Qué contiene la harina de huesos? Aproximadamente 15% de fósforo, entre 15 y 22% de calcio y trazas de nitrógeno. Estas proporciones forman una combinación que la agricultura orgánica aún no ha podido superar en términos de la relación costo-resultado para árboles frutales y plantas de producción. El fósforo es el primero de los dos protagonistas de esta historia. La industria te habla de él constantemente, pero siempre para venderte una versión sintética de liberación rápida, que el suelo absorbe en días y que deja de funcionar antes de que termine la temporada. Lo que no explican son las verdaderas mecánicas. Una planta con acceso adecuado al fósforo biodisponible toma una decisión metabólica concreta. Deja de invertir toda su energía en ramas y hojas y comienza a dirigir sus recursos hacia la floración. Y sin una floración abundante, no hay una cosecha abundante. No hay atajos. El fósforo es el interruptor que activa ese proceso, y la harina de huesos lo entrega gradualmente y de manera sostenida, al ritmo exacto que la biología del árbol puede utilizar. El calcio hace algo más silencioso pero igualmente decisivo. Fortalece la pared celular de cada fruto desde el interior. Un árbol con acceso adecuado al calcio produce frutos más densos, firmes y con una vida post cosecha significativamente más larga. La diferencia entre una fruta que se arruga en 3 días sobre la mesa y una que dura 2 semanas se puede reducir directamente a la cantidad de calcio disponible en el suelo mientras se estaba formando esa fruta. El calcio de la harina de huesos no llega todo de golpe. Llega al ritmo correcto durante meses, mientras los microorganismos del suelo procesan el polvo poco a poco. Ahora, el primer detalle que separa a quienes usan esto y cosechan el doble de quienes lo usan y no ven resultados, tiene que ver con el tiempo. La harina de huesos no es inmediata. Los microorganismos del suelo necesitan entre 4 y 8 semanas para descomponer el polvo y liberar sus nutrientes en una forma asimilable por las raíces. Si lo aplicas cuando el árbol ya ha despertado de su letargo, llegas tarde. El sistema radicular ya está en plena actividad y el fósforo aún no está disponible. El momento correcto es entre 45 y 60 días antes de que tus árboles salgan del reposo, antes de que aparezcan los primeros brotes, antes de que la primavera encienda el sistema. Cuando respetas ese calendario, cuando llega la temporada activa, el suelo ya está preparado, los nutrientes ya están circulando, y tus árboles encuentran exactamente lo que necesitan en el momento exacto en que lo necesitan. La bolsa no te dice eso, pero es lo que marca la diferencia entre una cosecha común y una que te hace preguntarte por qué no lo hiciste antes. Hay un segundo detalle que la mayoría de la gente ignora por completo. La harina de huesos por sí sola no hace todo el trabajo. Necesita un compañero, y ese compañero es compost de calidad real. No el genérico en bolsa, sino compost vivo de un proveedor local que aún conserva el calor cuando llega a tu jardín. El compost no es solo materia orgánica, es un ecosistema activo. Cuando lo agregas junto con la harina de huesos, introduces millones de microorganismos que aceleran la descomposición del polvo y aumentan drásticamente la biodisponibilidad de sus nutrientes. El compost activa la harina de huesos
y la harina de huesos le da al compost una concentración de fósforo y calcio que no podría entregar solo. Juntos, hacen lo que ninguno puede hacer solo. Ahora, el tutorial completo. Cada paso en orden. Para árboles frutales establecidos, la dosis correcta es entre 2 y 3 puñados generosos distribuidos en un patrón circular alrededor del árbol. Ese patrón importa tanto como la cantidad. No aplique harina de huesos directamente contra el tronco. Las raíces de absorción de un árbol establecido no están en el centro. Están en la periferia del sistema radicular, aproximadamente donde la proyección de las ramas llega al suelo, lo que en agronomía se llama la línea de goteo. Esa línea es tu guía. Aplique el polvo siguiendo esa circunferencia e incorpórelo a los primeros 5 a 8 centímetros de suelo con un rastrillo o con las manos enguantadas. No necesita profundizar más. Los microorganismos más activos viven allí mismo. Sobre esa misma área, luego aplique una capa de 5 a 7 centímetros de compost. El riego y la lluvia arrastrarán los compuestos del compost hacia abajo, activando la vida microbiana justo donde está el polvo. Es una reacción en cadena que los agricultores del siglo XIX no podían describir en términos bioquímicos, pero observaban en sus cosechas cada año. Para huertos y plantas de temporada, la referencia es de aproximadamente 120 gramos por metro cuadrado de superficie, incorporados a los primeros centímetros de suelo antes del trasplante o directamente en el agujero de plantación mezclados con un poco de tierra para que no entren en contacto directo con las raíces jóvenes. Una vez regado, el proceso comienza por sí solo. Ahora hablemos de lo que sucede cuando esto no se hace, porque la comparación es tan reveladora como el tutorial en sí. Un árbol frutal sin enmienda de fósforo disponible enfrenta la primavera con lo que haya almacenado de la temporada anterior. Si el suelo ya estaba agotado, ese árbol florece con lo que le queda. Flores más pequeñas, menos densas, más susceptibles a caer antes de dar fruto. El resultado visible es exactamente lo que describes cuando dices que el árbol produjo poco. No es que esté enfermo, es que no tenía combustible en el momento preciso. Hay otra comparación que vale la pena ver directamente. Un fertilizante sintético de alta concentración aplicado en el momento equivocado puede generar un estallido de crecimiento vegetativo. Nuevas ramas, hojas abundantes, un verde intenso que parece salud, pero que en realidad es un exceso de nitrógeno que redirige la energía del árbol a las partes equivocadas. Un árbol con alto contenido de nitrógeno y bajo contenido de fósforo es un árbol que se ve bien y produce poco. Eso no es un accidente del sistema. Es exactamente lo que sucede cuando el producto que te venden está optimizado para la recompra, no para tu cosecha. Hay un momento en este tutorial que no puedo dejar pasar sin hablar de algo que va más allá de la técnica. Doña Carmen fue maestra de agricultura en una escuela rural en el estado de Oaxaca durante más de 30 años. La conocí cuando era joven y todavía creía que la modernidad siempre era sinónimo de mejora. Era una mujer de pocas palabras. No daba clases magistrales. Ponía las manos en la tierra y decía lo que veía. Un día, arrodillada junto a un melocotonero que casi no había producido nada durante 2 temporadas, me dijo algo que tardé años en comprender completamente. Me dijo: el árbol no te está fallando. Tú le estás fallando a él. Y le estás fallando porque le das lo que es fácil de vender, no lo que necesita para florecer. Ese día, tomó un puñado de harina de huesos de su delantal. La incorporó al suelo alrededor del árbol con una varilla de madera y explicó cada paso exactamente como te lo acabo de explicar a ti. Al final de esa temporada, ese árbol produjo más que en los 3 años anteriores combinados. Lo vi, y desde ese día entendí que el conocimiento correcto aplicado en el momento correcto no tiene competencia posible
en ningún estante de ferretería. Doña Carmen ya no está aquí, pero lo que me enseñó sí, y es exactamente por eso que estoy aquí contándotelo. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque ya entiendes que una técnica por sí sola no construye una verdadera autonomía. La pregunta que debería estar en tu mente ahora mismo no es solo cómo aplicar este polvo. La verdadera pregunta es más profunda, y lo sabes, incluso si no siempre te permites pensarla en voz alta. Si mañana falla el mercado, si los precios siguen subiendo, si la cadena de suministro se interrumpe de nuevo, ¿qué come tu familia? Esa pregunta se quedó conmigo durante años, y la respuesta que construí con tiempo, errores y mucha tierra en mis manos, está reunida en conocimiento enterrado, el método que desarrollé para que cualquiera con cualquier espacio disponible pueda producir comida real constantemente, sin depender del mercado para cada cosecha. No es magia, es un sistema. Es lo que me enseñó doña Carmen, sumado a décadas de práctica y al conocimiento que reuní de agricultores, registros históricos y mis propios experimentos. El enlace está en la descripción de este video. No es gratis, porque el conocimiento que realmente transforma no puede entregarse sin peso, sin valor. Pero al ver este video, ya has entendido algo que muchos tardan años en darse cuenta. La autonomía no se compra en una ferretería. Se construye con el conocimiento correcto, aplicado paso a paso, temporada tras temporada. Dicho esto, falta el último paso del tutorial, porque hay un detalle que puede hacer que todo lo demás falle, y se llama pH. La harina de huesos libera su fósforo eficazmente solo en suelos con un pH inferior a 7.0. En suelos neutros o alcalinos, el fósforo reacciona con el calcio y el magnesio, formando compuestos insolubles que las raíces no pueden absorber. El polvo está ahí, los nutrientes están ahí, pero la planta no puede acceder a ellos. Una prueba básica de pH del jardín disponible en cualquier vivero, por menos de $10, te dice en minutos si tu suelo está en el rango entre 5.5 y 6.8, que es el rango ideal. Por encima de 7.0, el primer paso es acidificar ligeramente el suelo con compost maduro o azufre elemental en dosis conservadoras antes de cualquier enmienda. Este ajuste previo es lo que convierte una aplicación ordinaria en una que realmente funciona, y es el tipo de detalle que la industria nunca tiene un incentivo para explicarte. Porque si ajustas tu suelo correctamente una vez y aplicas harina de huesos en el momento adecuado, no necesitas comprar nada más hasta la próxima temporada. El sistema completo en pasos concretos es este. Primero, prueba el pH. Si está por debajo de 7.0, continúa. Si está por encima, ajusta primero. Segundo, aplica de 45 a 60 días antes de que termine el letargo o el trasplante. Tercero, distribuye el polvo en el anillo de goteo del árbol e incorpóralo a los primeros 5 a 8 centímetros de suelo con guantes. Cuarto, cubre esa misma área con 5 a 7 centímetros de compost real y riega bien para activar el proceso microbiano. Quinto, no repitas dentro de la misma temporada. La harina de huesos alimenta el suelo durante 3 a 4 meses. El exceso de fósforo puede interferir con los hongos micorrízicos que tu árbol necesita para absorber otros nutrientes. Una aplicación anual bien hecha es todo lo que necesitas. Eso es todo. Sin misterio, sin nuevo producto cada mes, sin dependencia de un sistema que necesita que no sepas esto para seguir funcionando. Ahora llegamos al punto que la mayoría de la gente pasa por alto, incluso aquellos que ya están usando la harina de huesos correctamente. Hemos hablado de cuándo aplicarla, dónde aplicarla, en qué cantidad y con qué combinarla. Pero necesitamos cerrar algo que abrimos al principio que merece una respuesta completa. ¿Por qué duplicar la fruta? ¿Qué está sucediendo exactamente en el árbol para que ese resultado sea posible? La respuesta
radica en comprender cómo funciona el ciclo completo de la floración y el cuajado de los frutos, que es el proceso donde la mayoría de las cosechas se pierden antes incluso de comenzar. Cualquier árbol frutal, manzano, melocotonero, peral, cítrico, pasa por una ventana crítica de 2 a 4 semanas cada año, donde decide cuántas flores mantendrá hasta que se conviertan en frutos. Esa decisión no es aleatoria, es metabólica. El árbol evalúa en términos bioquímicos si tiene suficientes reservas para permitirse el proceso completo de desarrollar cada fruto hasta la madurez. Si detecta una escasez de fósforo, cierra esa ventana temprano, deja caer las flores y las deja caer. Lo ves en el suelo, esa alfombra de flores caídas en medio de la primavera, y piensas que fue el viento, una helada tardía o mala suerte. Casi nunca es mala suerte. Casi siempre es el suelo, advirtiendo que no tenía lo que necesitaba en el momento en que más lo necesitaba. Cuando el fósforo está disponible en el momento adecuado, esa ventana permanece abierta por más tiempo. Se mantienen más flores, se cuajan más flores y más flores cuajadas significan directamente más fruta en la cosecha. Esta no es una promesa de marketing. Es el mecanismo real documentado en estudios de fisiología vegetal que cualquiera puede verificar. Duplicar la fruta no proviene de un milagro, proviene de no interrumpir un proceso que el árbol ya sabe cómo hacer perfectamente cuando tiene los recursos para hacerlo. Ahora, el punto extra que prometía este título y que no hemos tocado directamente: sin fertilizantes. Parte de esta promesa incomoda a mucha gente porque estamos tan condicionados a la idea de que producir más requiere comprar más. Cuando alguien dice que puedes cosechar el doble sin fertilizantes sintéticos, el primer reflejo es la desconfianza. Pero la distinción es importante y vale la pena hacerla con precisión. La harina de huesos no es un fertilizante sintético, es una enmienda orgánica. La diferencia no es solo semántica. Un fertilizante sintético proporciona nutrientes en una forma iónica inmediatamente disponible, lo que produce resultados rápidos, pero el suelo no los retiene. Se filtran con el riego, lo que obliga a una reaplicación constante y con el tiempo degrada la estructura microbiana del suelo, haciéndolo más dependiente de insumos externos cada temporada. Es un ciclo diseñado para mantenerse a sí mismo. La harina de huesos, en cambio, alimenta el suelo, no la planta directamente. Alimenta el ecosistema microbiano, que a su vez alimenta la planta de forma sostenida durante meses sin picos artificiales ni caídas abruptas. Un suelo que recibe harina de huesos y compost de calidad de manera consistente, año tras año, no se agota, se enriquece. Y un suelo que está enriquecido produce más con menos intervención cada temporada que pasa. Eso es lo que significa cosechar el doble sin fertilizantes. No es magia. Es el suelo funcionando como siempre debería haber funcionado antes de que alguien decidiera que era mejor negocio venderte una nueva bolsa cada mes. Hay un último detalle práctico que quiero dejarte antes de cerrar, porque es la pregunta que más me hacen cuando explico esto en persona. ¿Qué pasa si tienes un espacio muy pequeño, un par de macetas, un balcón o un patio de 3 metros? La respuesta es que el tamaño del espacio no cambia la lógica del sistema, solo cambia las cantidades. Una planta frutal en una maceta grande puede recibir una cucharada de harina de huesos mezclada con el sustrato superior cada temporada, combinada con compost en la superficie, y responder exactamente como un árbol en campo abierto. El mecanismo es el mismo porque la biología del suelo es la misma a cualquier escala. Si tienes espacio para una maceta, tienes espacio para aplicar esto. Lo que doña Carmen me enseñó arrodillada en esa tierra oaxaqueña no era solo una técnica, era una forma de ver la relación entre la persona y la planta.
Dijo que un árbol bien alimentado en el momento adecuado no necesita que lo rescates más tarde. Necesita que lo respetes antes. Y respetar a un árbol significa comprender su ciclo, no imponer el tuyo. Eso es lo que este video trató de darte hoy. No una solución mágica, sino un sistema con lógica, con pasos concretos, con evidencia real y con el tipo de detalle que convierte una técnica en un resultado visible al final de la temporada. Si aplicaste todo lo que aprendiste aquí, si respetaste el calendario, si combinaste la harina de huesos con compost de calidad y si verificaste el pH primero, al final de esta temporada, tus árboles te darán una respuesta que no necesita explicación. Lo verás en las ramas, lo sostendrás en tus manos, y en ese momento comprenderás por qué esto estuvo enterrado durante tanto tiempo. Porque lo que funciona para siempre nunca fue un buen negocio para quienes viven de que sigas comprando. Si esta historia cambió la forma en que miras el suelo debajo de tus pies y el potencial de tu jardín, por favor suscríbete y dale like al canal. Estamos desenterrando la historia y la sabiduría práctica que intentaron enterrar por el bien de las ganancias. Es hora de plantar el futuro con conocimientos que perduran. El próximo tesoro de la tierra será revelado pronto. Mantente atento.